primer lugar, en ningún sitio de la Biblia se dice que Jesús va a venir después de 6,000 años de pecado. No tiene ninguna base bíblica. Ahora, la señora White menciona la teoría de los 6,000 años. Ella sí lo menciona varias veces en el conflicto de los siglos. Pero cuando usted la ve, la cita de ella, en algunas ocasiones ella la pone como cosa del futuro y en otras ocasiones ella la pone como cosa del pasado. En otras palabras, para la señora White, los 6,000 años de pecado se cumplieron o se cumplían en sus días. Pero ya la señora White murió en 1915 y el Señor todavía no ha venido. Miren esta cita de la señora White. Mensaje selecto, tomo 1, página 313. Dice, el Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después que la raza humana ya hacía 4,000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Esta cita dice que cuando Jesús nació ya habían pasado 4,000 años. Así que Jesús nació en el año 4,000 o un poquito después del año 4,000, como esta cita quiere decir. Así que esta teoría de que Jesús no ha venido porque todavía no tenemos 6,000 años de pecado, se cae por sí sola. Es una teoría que no tiene fundamento, no tiene base. Ya pasaron más de 6,000 años después que Adán y Eva pecaron. Tenemos más de 6,000 años en este mundo de pecado. Okay. La segunda teoría que existe entre nosotros los adventistas del séptimo día es la teoría más popular dentro de nosotros. La mayoría de los predicadores adventistas andan diciendo, y usted lo escucha casi todos los sábados, usted escucha que dicen, hermano, necesitamos terminar la obra para que el Señor venga. Esa es la segunda teoría. Vamos a ver ahora si esa teoría tiene base bíblica y si tiene base en el Espíritu de Profecía. Este es el texto en el cual ellos se basan. Ellos dicen, y será predicado este evangelio del reino en el mundo entero por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese es el texto básico. No creo que haya otro texto en el cual ellos puedan basar esta teoría. ¿Ok? Ahora, para nosotros interpretar ese texto, tenemos que ir a la Biblia, a ver si ese texto quiere decir eso, o si ese texto quiere decir otra cosa. Noten lo que dice Pablo, en Colosenses 1:23. Noten lo que dice Pablo. Dice, si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Si usted no entendió ese texto, se lo voy a explicar. Pablo está diciendo que en la época de él, ya el evangelio se estaba predicando al mundo entero. Ahora, noten lo que dice la señora White. La tarea de los discípulos consistía en difundir el conocimiento del evangelio. Se les había encomendado la tarea de proclamar al mundo entero las buenas nuevas que Cristo trajo a los hombres. Esta obra la llevaron a cabo en beneficio de la gente de su tiempo. A toda nación debajo del cielo fue anunciado el evangelio en una sola generación. Entonces el evangelio se predicó en la época de Pablo al mundo entero y el Señor no vino. Noten otra cita de la señora White. Noten esta otra cita. Dice, los discípulos cumplieron la comisión que Cristo le dio. A medida que esos mensajeros de la luz salían a proclamar el evangelio, se manifestaba tal revelación de la gloria de Dios como nunca antes habían visto los mortales. Por medio de la cooperación del Espíritu Divino, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. El evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. Es que ella lo dice 2 veces. Ellos llevaron el evangelio al mundo entero en una sola generación. Así que el problema del que Cristo no ha venido no es que nosotros no hemos predicado el evangelio. Esa no es la razón. Nosotros vamos a ver por qué que Cristo no ha venido. No es porque no hemos predicado. Hermano, la tercera teoría de por qué Jesús no ha venido es esta. Y para mí esta es la única que tiene sentido. Las otras 2 teorías no tienen sentido. Note lo que dice la sierva del Señor. Cristo está aguardando, queriendo decir esperando, con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia.
Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces Él vendrá a buscar a los suyos. ¿Cuándo es que Él va a venir? Cuando tengamos el carácter de Cristo. Hermano, escúchelo bien, yo se lo voy a decir. Nosotros podemos convertir al mundo entero en adventista del séptimo día y Él no va a venir. Él no va a venir. Nosotros podemos convertir al mundo entero en adventista del séptimo día. Él no va a venir. Él vendrá cuando la iglesia refleje su carácter. Eso es cuando Él va a venir. Y quiero decirle, hermano, que la última amonestación de la cual yo leí en Apocalipsis 17 va a ser dada por personas que reflejen el carácter de Cristo Jesús. Noten lo que dice aquí. Dice Apocalipsis 18:1, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra, ¿qué pasó con la tierra? Fue alumbrada con su gloria. Conflicto de los siglos, página 670. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Hermano, a veces cuando leemos ese texto, pensamos que ese texto está hablando de la segunda venida de Cristo, que esa es la gloria que se va a manifestar. No, está hablando de que en nosotros el carácter de Cristo tendrá que reflejarse en nosotros. De esa gloria que está hablando. Y usted lo ve en el contexto, en el siguiente versículo. Está hablando de esa gloria. En nosotros se ha de manifestar la gloria de Dios. Note el siguiente versículo, o sea, Romanos 8, 19. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar o esperar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Cuando dice aquí, el anhelo profundo de la creación, está hablando de los seres que no han caído arriba. Todos los seres que no han caído arriba en el cielo están esperando que aquí en la tierra nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque el anhelo profundo de la creación de Dios es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Esa es la razón por la cual Cristo no ha venido. Primera Juan capítulo 3 y versículo 2 dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Escuche, hermano, usted nunca podrá ver a Dios y a Jesús si usted no es como Él. Él es fuego consumidor. Él es fuego consumidor, hermano. Y somos hijos de Dios ahora, hermano, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Vayan conmigo a Malaquías. La Biblia, en varias partes, hace una pregunta muy interesante que nosotros necesitamos contestar. Tú necesitas y yo necesito contestar esta pregunta que la Biblia nos hace a nosotros. El capítulo 3 de Malaquías y el versículo 2 dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y Él es como jabón de lavadores. ¿Nota, hermano, por qué Jesús no ha venido? Si Él viene, nos destruye. Recuerden, hermano, que cuando Jesús murió, pusieron 100 soldados guardando esa tumba. 100. Eso es mucha gente para guardar a un hombre. Y cuando Jesús resucitó, con su propia gloria, esos 100 soldados cayeron como muertos. Cayeron como muertos. No pudieron verlo a Jesús glorificado. Recuérdense la historia de Daniel, el capítulo 10 de Daniel. Cuando un ángel se le presentó a Daniel, se le fueron las fuerzas y Daniel cayó al suelo. Con la presencia de un ángel. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15, 16 y 17. Especialmente el 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre,
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, dice el versículo 17, y pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis, ahí dice, los únicos que van a poder estar en pie cuando Él se manifieste. Apocalipsis 14:1, dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían, ¿qué cosa? El nombre de Él y el nombre de su Padre, ¿escrito dónde? En la frente, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir el nombre? Quiere decir el carácter. El carácter de Jesús en la frente de nosotros y el carácter del Padre en la frente de nosotros. Lo tenían estos 144,000. Noten, hermano, esta cita del Espíritu de Profecía. Noten, deseado de toda la gente, página 625. Dice, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Hermano, el honor del Padre y el honor del Hijo están comprometidos. Yo le voy a decir esto con claridad porque yo he conversado con muchas personas acerca de este tema. Y dicen, no. Cuando se llegue el día y la hora del Señor venir, Él viene. Estemos nosotros listos, no, Él va a venir. Él no va a venir hasta que su pueblo no esté listo. ¿Saben por qué, hermano? Porque Jesús, el Padre, no le va a decir a los seres de allá, señores, yo les dije a ustedes que allá la imagen de mi Hijo se iba a reflejar en ellos. No se ha reflejado, así que perdónenme. Tengo que ir a ir por ellos porque no están preparados y tengo que bajar. No. Porque Él le prometió a los seres de allá, Él le prometió a los seres de allá que la imagen se iba a reflejar acá. Entonces Él está quedando mal. Y hermano, lo que está pasando aquí es que dice aquí el honor del Padre, el honor de Dios, el honor de Cristo, el honor del Hijo, están comprometidos. Nosotros, hermanos, tenemos en juego, por no habernos preparado, tenemos en juego el honor del Padre y el honor del Hijo. El honor del Padre y el honor del Hijo nosotros lo tenemos en juego. Porque los seres de arriba están esperando que en nosotros se revele el carácter de Cristo y no se ha revelado. Ahora, hermanos, ¿por qué es que el carácter de Cristo no se ha revelado? Vamos a ver, ¿cuál es la causa de la demora? Hermano, la causa de la demora. Note lo que dice la sierva del Señor. Dice, sé que si el pueblo de Dios se hubiese mantenido en una relación viviente con Él, si hubiese obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Eso lo dijo ella en 1903. 1903. Entonces nosotros estamos en una demora. No es que los 6,000 años de pecado no se han cumplido. No es que no hemos predicado. Es que hay una demora. Y vamos a estudiar la causa de la demora. Y en cierto sentido, ya nosotros sabemos que es que no hemos reflejado el carácter. Pero, ¿por qué es que no lo hemos reflejado? Porque a nosotros se nos dieron las instrucciones y se nos dieron los mensajes para que el carácter de Dios se revele en nosotros como pueblo adventista del séptimo día, y nosotros hemos sido rebeldes a eso. No queremos esas cosas. Note esta cita. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Eso no era el plan de Dios. Hay una demora, hay un delay. Ese no era el plan de Dios. Note lo que sigue ella diciendo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto, tampoco. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Dios le dijo, pues lo voy a llevar allá, pero Dios no lo pudo cumplir. Dios no pudo cumplir su pacto con ellos, porque la promesa de Dios y los castigos de Dios son condicionales. La palabra de Dios dice que si un pecador anda en sus caminos malos y Dios dice, voy a destruirlo, pero si el pecador se arrepiente, Dios también aparta el castigo que dijo. Pero si hay una persona buena que anda en los caminos de Dios y Dios dice que lo va a bendecir, pero esta persona se aparta y comienza a caminar en los caminos malos, entonces dice la palabra de Dios que Dios también retira las bendiciones que le iba a dar a esta persona.
Todo es condicional. Condicional a la obediencia. Anote, hermano, la señora White, ella sigue diciendo, dice, durante 40 años, escuchen bien, hermano, la incredulidad, no se le olvide esa palabra, la murmuración, no se le olvide esa palabra, y la rebelión, no se le olvide esa palabra, son 3 palabras, impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra Canaán. Esas 3 cosas. Ahora dice ella, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Los mismos pecados, hermano. ¿Cuáles son? La incredulidad. No creemos en el Espíritu de profecía, hermano. No. Decimos, hermano, que creemos en el Espíritu de profecía. Pero nosotros adventistas no creemos. Nunca hemos creído en ella. Nos encanta decir esto del pueblo de Dios porque tenemos el Espíritu de profecía. Nos encanta decir eso. Pero no queremos saber qué fue lo que dijo el Espíritu de profecía. Y cuáles fueron los mensajes específicos. Dios, a través de la señora White, envió mensajes específicos. Escuchen bien. Dios, ustedes estudian todo el Antiguo Testamento, ustedes notarán que Dios nunca envía a un profeta a menos que haya un problema, a menos que haya una necesidad. Cuando hay una necesidad, Dios levanta a un profeta. Y Dios levantó a la señora White porque había una necesidad. Y a nosotros se nos dieron instrucciones que nosotros no hemos querido seguir. Y no queremos que se nos hablen de esas instrucciones. Y esas instrucciones se nos dieron a nosotros específicamente para que el carácter de Cristo se revelara en nosotros. Para que el carácter de Cristo se reflejara en nosotros. Pero nosotros hemos sido rebeldes a esas verdades. Note lo que sigue ella diciendo. Dice, en ninguno de los 2 casos faltaron las promesas de Dios. Note, hermano, que nosotros estamos en una demora. Nosotros no hemos entrado, ya hace años debiéramos estar en las mansiones eternas. Hace años, hermano, que nosotros debiéramos estar en las mansiones eternas. Dice aquí, la incredulidad, la mundanalidad, es una palabra dura, hermano. Hermano, nosotros hemos traído al mundo a la iglesia para que la gente no se nos vaya de la iglesia al mundo. Escúchelo bien, yo se lo voy a repetir. Nosotros hemos traído el mundo a la iglesia para que nuestra gente no se vaya de la iglesia al mundo. Esa es la mundanalidad. Eso es lo que nos tiene a nosotros en esta tierra, en esta demora. La incredulidad en el Espíritu de profecía, la mundanalidad que se ha infiltrado entre nosotros, la falta de consagración y las contiendas, bastante contienda que hay entre nosotros. Las contiendas en el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Tantos años. Note lo que sigue ella diciendo. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Eso es una cita dura. Tal vez tengamos que permanecer en esta tierra muchos años debido a la insubordinación. Bueno, yo pienso, hermano, que cualquier predicador que diga que el pueblo de Dios es un pueblo insubordinado, se mete en serios problemas por decir eso. Sin embargo, aquí la profeta del pueblo está diciendo que vamos a estar aquí debido a la insubordinación. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra insubordinación? Eso es un término militar, ¿verdad? Es un término militar y quiere decir cuando una persona no se ajusta a las órdenes superiores. Es un insubordinado. Y eso es lo que somos nosotros. Vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que a nosotros se nos ha dado? Que nosotros nos hemos rebelado contra ese plan de Dios. A causa de que el pueblo es desobediente, ingrato, no santificado, como lo fuera el antiguo Israel, el tiempo ha sido prolongado para que todos puedan oír el último mensaje de misericordia proclamado en alta voz. La obra de Dios, del Señor, ha sido estorbada. El tiempo del sellamiento demorado. Hermano, ¿ustedes saben cuál es el sellamiento? El sellamiento, hermano, es el carácter de Dios en nuestra vida. Ese sellamiento ha sido demorado. Eso no ha ocurrido entre nosotros. The sealing time delayed. 1897.
Hace tiempo que nosotros debimos haber sellado con el carácter de Cristo. Pero a causa de que nosotros somos desobedientes, nótalo aquí, hermano, un pueblo desobediente, un pueblo ingrato, no santificado, como el antiguo Israel, el tiempo ha sido prolongado. Y aquí dice, la obra del Señor ha sido estorbada, el tiempo del sellamiento ha sido demorado. Hay una demora. La razón por la cual Cristo no ha venido es porque nosotros no hemos reflejado su carácter. No es porque los 6,000 años no se han cumplido, no es porque nosotros no hemos predicado el Evangelio al mundo entero. La razón es, nosotros no hemos reflejado su carácter. Ahora, suena interesante eso, pero lo más interesante, hermano, es que para que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo, a nosotros se nos envió una profeta. Y esa profeta tiene unos mensajes que darnos a nosotros como pueblo. Y ella puso su mensaje en 9 volúmenes, llamados los testimonios para la iglesia. Ella dice que en cada iglesia debe haber 2 copias de esos libros, para que sean leídos por los miembros de la iglesia y por los vecinos. Hay muchas iglesias que no tienen estos volúmenes. Son 9 volúmenes, hermano. En esos 9 volúmenes, Dios nos envió mensaje específico para que el carácter de Dios se revele en nosotros.